que en primer lugar está evitando mayor conflicto político en el país. No iba a presentar, sería absurdo, una cuestión de confianza respecto a un ministro, sino la cuestión de confianza establecida en la ley se presenta por otras razones, por las políticas de Estado, por respecto a un gabinete, y lo podía haber hecho, y eso hubiera ocasionado mayores problemas en el país, de tal manera que me parece una decisión cautelosa, que evita mayores conflictos en nuestro país. En segundo lugar, está respetando al Parlamento. Está diciendo, miren, ahí está, la decisión es suya, ustedes verán si es adecuada o no es adecuada. Nosotros pensamos que es injusta, pero está respetando la decisión del Parlamento, porque si se censura, como efecto yo creo que se va a censurar al ministro de Educación por la mayoría fujimorista. El presidente ha dicho que no va a hacer nada, no va a presentar ninguna cuestión de confianza, absolutamente nada. Claro. Y consecuentemente está dando muestras de respeto a la institucionalidad democrática en el Perú. En tercer lugar, no es cierto pues que el señor Saavedra o alrededor del señor Saavedra esté la cuestión de censura e interpelación. Pues veamos nomás, y hay que ser un poco miopes para no darse cuenta de los mensajes del WhatsApp mototaxi, donde no le importa una situación. Ahí no se habla del ministro, no se habla de la posible corrupción o de la falta de educación, sino se habla simplemente de hacer prevalecer una mayoría abusiva. Correcto. Entonces no estamos alrededor del ministro, sino alrededor de, digamos, simplemente hojas de ruta que está utilizando el fujimorismo y sus satélites para tomar el poder, ¿no? Muy bien, congresista. Gracias por participar en esta conversación. Nosotros tenemos que continuar recogiendo las impresiones. Marisa Glave, del Frente Amplio, está con nosotros para comentar también el mensaje del presidente. ¿Qué hace el Frente Amplio después de escuchar al presidente? Muy buenas noches, muchas gracias por la llamada. Mira, yo quisiera decir tres cosas puntuales. La primera, y en lo que realmente coincido con el presidente Kuczynski, es que esto debería llevarnos a un debate sobre la educación pública en el Perú. Y tenemos un problema grave que resolver. La reforma universitaria es vital, lo hemos dicho nosotros, defendemos ese proceso de reforma y creo que sí hay intereses subalternos atrás de intentar sacar al ministro sobre este tema, pero está pendiente también un conjunto de promesas que se hicieron sobre la educación pública y que tienen que ver, por ejemplo, con el salario de los maestros. Hubo una promesa de 2.000 soles a partir del año 2017, no se cumplió. ¿Acaso? ¿Quiénes aprobaron el presupuesto? El presupuesto lo aprobó Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, donde ahí, por ejemplo, se incumplía un tema de fondo que tiene que ver con la educación pública y con la situación de los maestros. Hay una brecha muy grande entre la educación rural y la educación urbana. Cierto. Estamos logrando mejorar la situación de los alumnos en las ciudades, pero está empeorando la situación en el campo. Y ni siquiera se respetan, por ejemplo, el bono para el BRAEM, para los profesores que están en zona de conflicto, a los cuales, por ejemplo, no se les está dando la atención que se les tiene que dar. Esto nos debe llevar, esperaría yo, a retomar lo que ya era un acuerdo, el acuerdo nacional, sobre, por ejemplo, el 6% del PBI en el presupuesto para la educación. Ojalá ese sea el tema de fondo al que entremos pronto. Correcto. Entonces iríamos más en la línea de convertir una crisis en una oportunidad de diálogo. ¿Y asistiría Frente Amplio a ese diálogo convocado por el presidente? Mira, sobre ese tema, la oportunidad de convertir esta crisis en una salida de temas de fondo es lo que nosotros hemos exigido durante la interpelación. Se lo dijimos al señor Zavala, yo misma he publicado en mis propias redes sociales al día siguiente en el que se presentó el pedido de censura, que aquí la manera de resolver esto es entrar a un diálogo de fondo que es sobre la educación en el Perú, sobre la situación de los maestros, sobre la situación de la escuela pública, sobre la situación de la universidad. El diálogo se puede hacer con las organizaciones políticas, sí, y probablemente el Frente Amplio esté, porque nosotros en general tendemos a participar en los diálogos porque nos parece un mecanismo democrático de discusión y de generación de consenso. Correcto. Pero en este caso, el presidente Kuczynski y sus ministros tienen que dialogar con las organizaciones sociales. No puede ser que no se estén cumpliendo las mesas básicas que se habían comprometido. Se prometió, por ejemplo, con el tema de los maestros, se prometió la elevación salarial a 2.000 soles en este periodo. No claro, está clara la posición, es decir, y no vamos a solucionar esto, usted dice, censurando a Saavedra, sino se puede avanzar hacia adelante en ese camino de diálogo y de negociación.
Marisa. Pero ojo, este diálogo tiene que ser también con las organizaciones sociales. Hoy día, por ejemplo, en un caso separado, con el caso del tema de vivienda y saneamiento, yo he vuelto a reiterar el pedido al ministro que reciba a la Federación de Trabajadores del Agua Potable y a SUTESAL, a FENTAP y SUTESAL, porque hasta ahora no los reciben para una mesa de discusión sobre el tema de agua y saneamiento. ¿Qué ha dicho el presidente Kuczynski hace poco? Que va a cambiar Sedapal radicalmente. Bueno, hay miles de problemas en la educación por solucionar y en eso tiene razón Marisa Glave. Gracias el último punto, que sí es importante, perdóneme, solamente para cerrar. Creo que es importante en esta situación de crisis saludar la voluntad del presidente de buscar un camino de diálogo, pero recordar y decirle a los señores de Fuerza Popular que no pueden utilizar el Congreso para un ejercicio abusivo autoritario. Si en serio están con voluntad de censurar a un ministro por unas supuestas compras de computadoras, bueno, ¿y qué cosa van a hacer con los responsables de las compras de computadoras en el Congreso? En realidad hay que ser consecuentes, no se puede agarrar y mirar la vida en el ojo ajeno y ser incapaces de mirar los problemas de fondo que tenemos nosotros. Correcto, Marisa. Gracias por este enlace. Tenemos al congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular, también para comentar las palabras del presidente. Congresista Becerril, muy buenas noches. Lo escuchamos. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dígame, ¿qué entiende usted en esta presentación del presidente? ¿Ha hecho un llamado al diálogo? ¿Fuerza Popular asistirá a ese diálogo? ¿Entiende que el presidente se ha negado a plantear una cuestión de confianza porque prefiere no calentar más los ánimos, como se dice criollamente, y más bien llegar a un consenso conversando con todas las fuerzas políticas? ¿Usted lo ve así o no? Yo, en primer lugar, quiero saludar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski por fin ha entendido de que no puede él poner al país en una zozobra como estaba, dado que no se trata acá de la política educativa del país, no se trata acá de la ley universitaria. La censura es por los gravísimos actos de corrupción que han ocurrido en el Ministerio de Educación y que incluso hasta la fecha no han sido deslindados. Así es que quede claro, nosotros... ¿Van a insistir con la censura? Nosotros no estamos yendo a la censura del ministro, como digo, ni por la política educativa, ni por la ley universitaria. Eso no es cierto. Acá es por actos de corrupción, como digo, que hasta el momento no se ha deslindado en este ministerio. Correcto, pero el presidente, perdóneme, ha dicho quiero conversar con las fuerzas políticas. ¿Ustedes asistirían a esa mesa de diálogo con el Ejecutivo o ya tienen decidida, antes incluso de dialogar con el Ejecutivo sobre este punto, censurar al ministro Saavedra, sí o sí? Es decir, no escuchar los argumentos que pueda tener Pedro Pablo Kuczynski y su gobierno. Con la corrupción no se negocia ni se conversa. Si esta conversación es para el tema de evitar la censura por sus temas de corrupción, no creo que sea correcto. Yo creo que el presidente está convocando a este diálogo por otros temas. Me imagino que ya por los temas de fondo de lo que es la política educativa y los otros problemas que hay en el sector. Yo sobre ese tema, lamentablemente no puedo pronunciarme porque es una invitación, en todo caso, a nuestra lideresa. Ella seguramente tomará la mejor decisión en las próximas horas respecto a esta invitación. Correcto, congresista, gracias por responder a nuestras preguntas esta noche. Muy bien, gracias a todos los congresistas que aceptaron pronunciarse luego de este mensaje a la nación del presidente respecto al tema del momento, el tema de la censura, muy posible censura del ministro Saavedra en el Parlamento. ¿Qué opina usted del anuncio del presidente Kuczynski? Es la pregunta a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @canaln_, nuestro hashtag primero a las 8. Queremos también conocer su opinión. Continuamos con más de este tema.